Tú sabes si me crees o no, pero hoy te voy a contar el por qué yo me atrevo a afirmar que es Dios el que me ha estado dando todas estas revelaciones y sueños, ¿ok? De lo que viene para México. Bueno, para empezar, tú tienes que saber una cosa. Te tengo que hablar una parte de mi vida que es muy importante para que tú puedas entender el contexto de por qué yo afirmo todo esto. Bueno, la cosa es que yo toda mi vida he conocido el Evangelio de Dios. Yo realmente desde muy pequeño yo comencé a ir a la iglesia porque mi familia, por lo menos mi familia principal, ellos desde, yo sé que antes que yo naciera, ellos ya eran cristianos. Pero yo empecé a crecer y realmente me volví un poco escéptico en algunas cosas de las cuales se hablaban. Obviamente, cuando a ti no te ha pasado algo o cuando tú no has experimentado ciertas cosas, tú puedes llegar a pensar que algo es mentira, que algo es falso, puedes llegar a pensar que no existe o muchas cosas, ¿no? Bueno, tú sabes que cada persona tiene que tener una relación personal con Dios. Entonces, esa relación personal con Dios te hace experimentar cosas que muchas veces a otras personas no les pasan. A partir del 2022, yo comencé a pasar un proceso complejo en mi vida, el cual me hizo acercarme mucho más a Dios de lo que me acerqué en todo, pues, el resto de mi vida. La cosa es que a partir de 2022 yo comencé a tener una relación con Dios muy, muy fuerte, porque yo trataba de orar en todo momento en el que yo tenía libre, yo trataba de orar. Si yo tenía libre la mañana, yo oraba en la mañana. Si tenía libre a las 12 del día, yo oraba a las 12 del día. Si yo tenía libre a las 10 de la noche, a esa hora oraba. Y muchas veces, incluso muchas veces, yo no tenía libre el día, pero yo llegaba del trabajo a las 10 11 de la noche y me bañaba y me ponía a orar. Para eso ya eran las 12 de la noche. Para eso yo oraba una hora y media, una hora y me ponía a leer la Biblia, me ponía a leer 3 4 5 capítulos diarios, tal vez a veces 10. Y a veces yo llegaba muy cansado y lo que yo quería era descansar. Llegaba, comía, me bañaba y me dormía. Pero yo siempre trataba de hacer, a partir del 2022, traté de hacer el propósito de levantarme a la 1 2 3 de la mañana o un poco más tarde, pero yo tenía que orar, yo tenía que alimentar esa relación con Dios, porque yo estaba pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Entonces yo no le pedí a Dios estas revelaciones, sino que esas revelaciones comenzaron a llegar por sí solas en forma de visiones y en forma de sueños. Me comenzaron a pasar muchas cosas extrañas en mi hogar cuando yo comencé a orar de madrugada. Tengo muchas experiencias que contar porque esto de los terremotos y lo que yo te cuento no es todo, es una pequeña parte de lo que yo te puedo contar, de todo lo que me ha pasado y que yo sé que le va a servir a alguien para que esas personas sepan que no son las únicas que han vivido esto. Pero bueno, volviendo al tema, yo comencé esa relación con Dios muy fuerte a raíz de todo lo que me sucedió, a raíz de un proceso en el que yo sé que Dios intervino y esas revelaciones comenzaron a llegar, esos sueños comenzaron a llegar. Entonces, yo comencé a soñar y levantarme a las 3:33 de la mañana, a las 3 de la mañana, a cierta hora de la madrugada, temblando, temblando de las cosas y de las visiones que yo tenía, no solo del terremoto, sino muchas otras cosas. Y yo tenía que salir de mi cuarto, ir al baño y sentarme un rato en la sala y tomar agua en la madrugada, después de haber orado, o si yo oraba a las 10 de la noche me dormía y a esa hora me levantaba en la madrugada y yo me tenía que tranquilizar para volverme a acostar porque yo sabía que no iba a poder conciliar el sueño por las cosas que yo estaba viendo. Entonces, yo nunca le pedí a Dios estas revelaciones, yo nunca se las pedí. Y tú dices, bueno, pero eso no responde a la pregunta completa. Y tienes razón. Realmente, yo comencé a tener ese sentir de que Dios me decía que yo tenía que compartir todo lo que Dios me había dado, todas estas revelaciones que vengo recibiendo desde el 2022. Dios me lo ponía en la mente, Dios me lo ponía en el corazón, yo dormía y luego no descansaba bien y a cada rato Dios me decía en mis sueños, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar y se volvió muy repetitivo a tal punto de que ya casi eran todos los días por varias semanas en las que Dios me decía, habla, 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 di lo que yo te he revelado, di lo que yo te he revelado. En sueños me lo decía y yo me levantaba y me levantaba un poco no confundido, pero sí sacado de onda por el hecho de que decía, es que Dios quiere que yo hable de esto, pero esto es muy fuerte, ¿yo cómo voy a andar hablando de estas cosas? Yo me decidí a hacer el primer video, si no mal recuerdo, en septiembre o en octubre del año pasado, y ahí están las fechas en las cuales yo subí el video. El primer video fue hablando, uno de los primeros videos fue hablando
lo que venía para México. Ya lo puse, yo creo que está anclado en mi canal, es de los primeros videos, pero dejé de subir videos porque yo mismo dentro de mí me decía, es que cómo voy a andar hablando de todo esto, es mucho, está muy fuerte, es muy pesado. Pero no nada más fue eso, sino que durante todo ese tiempo en el que yo dejé de hablar de estos videos, me empezaron a suceder cosas como que yo tenía revelación acerca de varias personas que están a mi alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo que algo sucedió con mi tía. Algún día va a tener que ver este video, yo lo sé, pero se los tengo que contar. El hecho es que mi tía se enfermó y fue a parar al hospital. Y la tuvieron que operar de emergencia porque realmente ella pudo haber quedado, pues, sin vida. Pero lo que sucedió es que yo no le dije nada. Y yo 6, 7 meses antes, yo había tenido una revelación, yo había tenido un sueño en donde se me mostraba que mi tía estaba enferma, estaba muy mal. Entonces, cuando mi tía se enfermó, yo dije, esta es la revelación que Dios me dio. Esto sucedió, esto yo ya lo había visto. Pero no nada más fue con mi tía, sino que fueron otras personas a mi alrededor en las cuales yo soñaba con esas personas y yo les tenía que decir a estas personas, soñé contigo. Y me decían, ¿qué soñaste? Y yo les comentaba la situación que yo había visto en ellos en ese sueño y ellos me decían, verdaderamente, lo que tú me estás hablando es lo que yo estoy viviendo. No es una persona, no solamente es mi tía, son aproximadamente 10 personas o más personas con las que yo comencé a tener sueños y visiones y yo les hablaba a esas personas y yo les decía lo que yo había soñado, lo que Dios me había dicho, porque muchas veces en los sueños te habla una voz y es la voz del Espíritu Santo y realmente yo les decía, yo les digo a esas personas porque todavía me sigue pasando y yo comencé a decirle a esa gente y esa gente me decía, no, es que sí, es verdad lo que yo estoy viviendo. Entonces yo dije, Dios, entonces realmente tú quieres que yo hable de esto. Y le empecé a decir, Dios, confírmame otra vez más y confírmame. Y le empecé a decir, empecé a pedir confirmación tras confirmación para que yo hablara de estos temas, de lo que yo tengo hablando, de lo que se acerca para México, de los sismos y todo esto, diciéndole a las personas, les empecé al principio a contar mis sueños y algunos de ellos me decían, es que tú estás loco, ¿cómo vas a andar soñando todo esto? Después dejé de contarle los sueños a las personas. Y recuerdo que todavía hace como un mes le empecé a decir a Dios, Señor, acabo de volver a tener un sueño, acabo de volver a soñar esto, me acabo de volver a tener otra visión, por favor, si tú quieres que yo siga hablando, confírmame. Y le nombré 5 personas, en las cuales yo le decía, Dios, si tú quieres que yo hable de estos temas, entonces a una de estas 5 personas revélale, por favor, lo mismo que me has estado revelando a mí. Y de repente yo me levantaba en las mañanas y esa persona me decía, ¿sabes qué? Yo soñé que había temblado, yo soñé que había un terremoto muy fuerte, me dio temor, me comentaba su sueño. Y curiosamente eran los mismos días en los cuales yo me levantaba después de haber tenido un sueño de el tsunami o de un terremoto. Y muchas veces eran 2 o 3 personas al mismo tiempo, de esas 5 personas, que me decían que habían tenido esa misma revelación. Y dije, Dios, es que eres tú el que me está confirmando que yo tengo que hablar esto. No salió de mí, no creas que solamente yo me levanté un día y dije, soñé que temblaba, soñé que iba a haber un terremoto y lo voy a andar hablando al público diciendo qué es lo que viene para México. No, yo tardé. Si tú ves mis publicaciones, tú te vas a poder dar cuenta que la última publicación del año pasado fue como por diciembre y anteriormente dejé de publicar como 2 meses o 3, pero a partir de enero fue que yo comencé a hacer esto más frecuentemente porque las visiones cada vez son más frecuentes. Entonces ahí es cuando yo te explico que Dios es el que me está hablando. Ahora, no nada más es por las visiones y los sueños y las revelaciones y las confirmaciones, es que la Biblia dice en Hechos 2:17 que muchas personas tendrán sueños y visiones. Tú lo puedes leer. La Biblia ya lo dice. Yo me sorprendo de mí mismo porque yo me veo hablando a una cámara y cada vez que veo un video yo me digo, es que no puede ser que yo esté hablando de esto. No es que yo lo quisiera hablar, sino que Dios me dijo que yo lo hablara, ¿ok? Espero que esto conteste las preguntas de ustedes de por qué yo digo que es Dios el que me revela todo esto. Voy a hablar y tengo mucho más que hablar, no solamente de esto, de muchos otros temas, pero ya será en otra ocasión. Dios te bendiga.